Michael Sichowski fue un hombre peculiar a la vez que controvertido. Él era un sacerdote católico en su país natal de Polonia, pero tuvo que dejar su país montado en la parte trasera de una carreta porque el monasterio donde estaba se había envuelto en problemas políticos. Luego también estuvo encarcelado en Roma, estuvo 3 años exiliado en Francia y luego terminó en Suiza, donde renunció a sus votos, se casó y viajó a los Estados Unidos de América. Allí se hizo protestante y terminó siendo adventista en el estado de Ohio. Como anteriormente había sido sacerdote católico, atrajo mucho la atención de la gente y fueron frecuentes las menciones en la revista adventista. Vivió con los colonos franceses cerca de la frontera de Canadá para luego trasladarse a Nueva York, donde trabajó con franceses, húngaros, italianos y polacos y abrió una congregación en Brooklyn. James White consideraba que era difícil trabajar con él. Tenía un carácter terco y quería ir siempre por su cuenta. Durante mucho tiempo pidió a sus hermanos regresar a Europa para poder evangelizar, pero esto fue sin resultado. Le habían demasiado impulsivo y a veces era difícil trabajar con él. Además, no sabía administrarse. Recibió varias cartas de consejo de Elena de White. Ella le advertía y le rogó que no marcara su propia hoja de ruta, sino que escuchara el consejo de sus hermanos. Poco después de esto asistió a una convención organizada por la Iglesia Adventista del Séptimo Día, donde expresó nuevamente su deseo de volver a Europa. Allí resolvieron patrocinarlo y es entonces en 1864 que volvió al norte de Italia para trabajar 14 meses cerca de la Torre Pellicci. Luego fue a Suiza, donde estuvo 3 años y bautizó a 40 personas. Levantó diferentes iglesias en Europa. La principal está aquí en Tramelán, que se organizó en 1867 y fue la primera iglesia adventista del séptimo día fuera de Norteamérica. Lo curioso es que Sichowski no le había dicho a los nuevos creyentes que ellos formaban parte de una organización más grande con sede en Norteamérica. Fue entonces uno de los creyentes de Tramelan quien encontró un ejemplar de la revista adventista entre las pertenencias de Sichowski. Comenzó entonces a mantener correspondencia con los norteamericanos adventistas e incluso uno de ellos mandó una carta la cual decía simplemente Adventistas Battle Creek. En América causó gran regocijo escuchar noticias de los guardadores del sábado en la lejana Suiza. Con el tiempo, la Iglesia Adventista en Norteamérica terminó enterándose que Sichowski había estado evangelizando con un tema diferente, por el cual la Iglesia decidió dejar de patrocinarlo. Él siguió por su cuenta, trabajando en Francia, Alemania, Hungría y finalmente en Rumania, donde levantó otra iglesia. Murió al final a los 57 años de edad en 1876. Su legado es controvertido. Muchos de los que se habían convertido eran personas importantes de la sociedad y tuvieron un papel muy relevante dentro de la Iglesia en Europa. Él era un trabajador incansable que predicó el mensaje en nuevos lugares, pero al mismo tiempo su administración y carácter eran deficientes, perjudicando la obra y las relaciones de las personas con las que se relacionó. Dios bendecía su predicación, pero ¿y si hubiera hecho las cosas de forma diferente? Escuchemos el consejo de nuestros compañeros de trabajo, escuchemos el consejo inspirado y trabajemos en armonía con los hermanos cuando estamos trabajando en la obra de Dios.